Bien, hermanos, esta mañana el Señor nos permita hacer introducción a un tema que vamos a estar trabajando algunos días mientras el Señor nos dé permiso de hacerlo. Y me voy a valer de dos textos que para ustedes son sumamente conocidos. Ya casi ustedes los recitan de memoria. Y lo encontramos el primero de ellos en el Salmo 51:5. Salmo 51:5. Y el segundo de ellos en Efesios 2:1. Salmo 51:5 y Efesios 2:1. Pues me imagino que mi hermano irá a apartar si no sabe cómo es no lo conoce y apartar en la Biblia rápido, pero yo quiero leer estos textos a favor de mis hermanos. Salmo 51:5. Dijo David: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Efesios 2:1 dice: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Son textos muy sencillos y me gustaría que cada uno de ustedes hiciera un mínimo de esfuerzo y los aprendiera. No les voy a decir un máximo de esfuerzo, un mínimo de esfuerzo, son muy sencillos. Así que con esto en mente vamos entonces a comenzar nuestro tema diciendo: el hombre entra al mundo, es una pregunta que hacemos, ¿el hombre entra al mundo santo e íntegro o arruinado e indefenso espiritualmente? ¿El hombre entra al mundo santo e íntegro o arruinado e indefenso espiritualmente? Para algunos ya respondieron, sí, no, no, sí. Eso es lo que vamos a mirar esta mañana. Uno de los filósofos y pensadores más determinantes de la historia occidental, llamado Jean-Jacques Rousseau, fue el autor de una frase tan popular que dijo: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Dijo este hombre así, y este hombre hacía referencia a que el hombre nace sin una estructura moral con la cual pueda comportarse. Y esa estructura la va adquiriendo conforme vive en la sociedad, por lo tanto, va perdiendo la pureza a medida que el hombre va creciendo. Ese es el postulado de este hombre. Y por supuesto, muchos creen esa situación. Frases como esta han cambiado la opinión en este mundo de lo que realmente es el hombre frente a Dios y a la sociedad. Hago algunas preguntas aquí, a manera de planteamiento. ¿El hombre es bueno con relación a qué? El hombre, ¿qué tipo de pureza es la que él pierde? Podrían haber muchísimas más preguntas aquí con relación a la afirmación de este hombre. Pero por otra parte, preguntemos, ¿cómo ve Dios al hombre desde que Adán y Eva pecaron? ¿El hombre es realmente una criatura total y completamente depravada por su naturaleza? Y usando nuestro título, ¿entra al mundo completamente arruinado e indefenso espiritualmente, ciego y muerto en sus delitos y pecados? ¿Está el hombre en la condición de ser salvo sin la intervención especial y directa del Trino Dios? ¿Puede dar el primer paso para regresar a Dios si es que se ha ido de él? Bueno, hermanos, esta exposición entonces la he dividido en tres observaciones muy importantes. La primera, a manera de pregunta, ¿la gente es básicamente buena?
Y yo les podría decir a ustedes, ¿realmente nosotros nos podemos unir con toda conciencia a esta afirmación? La segunda observación es sobre el deterioro de la cristiandad. El deterioro de la cristiandad. ¿Acaso, hermanos, por ser cristiandad, no debería ser recta y seria en la escritura? La tercera observación es sobre el fin del ministerio evangélico ante la depravación del hombre. Así que creemos que es muy pertinente y necesario, además de imperioso, conocer la doctrina de la depravación y saber cuál es el fin específico del evangelio. Sin más preámbulos, entonces dirijámonos a nuestra primera observación sobre este tema que dice, ¿la gente es básicamente buena? Es bastante común escuchar la afirmación que la gente es básicamente buena, aunque se admite que nadie es perfecto. Y al decir esto, que la gente es básicamente buena, se está minimizando la malicia humana. Sin embargo, si las personas son básicamente buenas, ¿por qué el pecado es tan universal? Frecuentemente se dice que todo el mundo peca debido a la influencia negativa de la sociedad. No, todos tratan de culpar al otro, no él, al otro. Así de esta manera se está haciendo o se está buscando hacer un énfasis en que el problema está dentro de un entorno social y no dentro de nuestra espiritualidad, dentro de nuestra propia naturaleza. Pero esta explicación sobre la universalidad del pecado no contesta a esta pregunta. ¿Cómo fue que la sociedad se tornó corrupta en primer lugar? Si las personas son buenas, son tan inocentes, son tan puras cuando nacen, cabría esperar por lo menos que un porcentaje de esas personas que nacieron de esa manera permanecieran durante toda su vida buenas y sin pecado. Debería ser posible, al menos, que pudiéramos hallar una sociedad no corrupta, es decir, donde la no pecaminosidad fuera lo más destellante. Y entonces podríamos comenzar a buscar, no tan desentendidamente, sino más bien buscando con los aparatos que se pueda observar hasta lo más mínimo, y creemos que no encontraremos una sociedad de esa manera. Sin embargo, hasta las sociedades más comprometidas con la justicia han tenido que tomar provisiones para ir contra la culpa del pecado. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18, nos dijo lo siguiente: así, todo buen árbol da frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que como el fruto está universalmente corrupto, debemos buscar la raíz del problema en el árbol. Jesús nos enseñó que un árbol bueno no puede producir un fruto corrupto. La Biblia nos enseña con total claridad que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en el pecado. Y desde allí todos los seres humanos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y corrupta. Esto lo he de estar repitiendo varias veces.
De tal manera que si la Biblia no enseñara explícitamente esto, de todos modos tendríamos que deducirlo racionalmente, viendo la universalidad del pecado. Por eso muchos nos escandalizamos de ver este pecado tan tremendo. Así no se conozca de Cristo. Hay algunos que están observando cómo el pecado ha ido avasallando a esta sociedad. Vea, por más malo que sea el hombre, se está dando cuenta que hay cosas más terribles de lo que él hace. Mucho más nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios, nos estamos dando cuenta hacia dónde va esto. Y esto, como nos ha dicho el pastor, no va en una espiral hacia arriba, sino hacia el infierno. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de unirnos a situaciones o a conceptos como estos, de que el hombre es bueno y que él puede hacer cosas buenas. Realmente sí. Pero no algo que lo lleve a Dios. Esas obras buenas que él puede hacer son obras que están hechas bajo el pecado y el Señor no reconoce eso. Así que cuando hablamos de que el Señor ha mostrado a unos y otros, así sea por su gracia común, a algunos que esto que se está haciendo es malo y a otros por su gracia especial que esto está mal. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que no se debe tomar esto como una cuestión de deducción racional. El punto aquí es que el Señor lo ha revelado y esto es lo que el Señor nos quiere dar a conocer, que aquí hay un pecado original. Algunos tienen un concepto del pecado original de una manera rara, pero el pecado original no se refiere principalmente al primer pecado o el pecado original cometido por Adán y Eva. El pecado original se refiere al resultado del primer pecado, a la corrupción de la raza humana. El pecado original se refiere a la condición caída en que nosotros estamos cuando nacemos. La Confesión Bautista de 1689 explica este acontecimiento con sencillez en su capítulo 6. Bueno, me voy a valer de leerlo, ustedes no lo pueden mirar ahorita. En el himnario anterior teníamos esa bendición de la confesión, pero no la tenemos, así que esté atento usted. Voy a leer del capítulo 6, de la caída del hombre, su pecado y su castigo. La confesión dice así, y voy a leer todos los 5 artículos, no son muy largos, pero son importantes para entender. A pesar, dice el artículo 1, de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Por este pecado, dice el artículo 2, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, siendo ellos la raíz de la raza humana, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad
que descendió de ellos mediante la generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Y el 5 dice, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. ¿Qué hay bueno acá? Nuestra confesión sintetizó esto de una manera maravillosa. ¿Qué hay bueno en el hombre? Desde Adán y Eva para acá no hay nada bueno. Desde que se decidió desconocer a Dios y su ley e irse en contra del Señor, no hay nada bueno. Nadie nace bueno. Entiéndase, nadie nace bueno. Ya traemos una naturaleza pecaminosa. Y como observamos en la descripción que hace la confesión, la caída ocurrió. Los resultados fueron devastadores. Eso lo acabamos de leer. Sin embargo, no solo alcanzaron a Adán y a Eva, sino que alcanzaron a toda la humanidad. Todos somos pecadores en Adán. Y cuando decimos todos, aquí están los ricos, los pobres, los altos, los no tan altos, los blancos, los negros, los de los países desarrollados, los que no lo son, los que son letrados, el ignorante, el bonito, el feo, todos son todos. Todos estamos incluidos ahí. Así que no corresponde preguntar, ¿cuándo es que una persona se convierte en un pecador? Porque a la verdad es que todos los seres humanos nacen o nacemos en un estado de pecaminosidad. Son vistos por Dios como pecadores por su solidaridad con Adán. Así que esta última parte es importante. Somos pecadores no porque pequemos, sino que pecamos porque somos pecadores. Por eso David se tuvo que lamentar en este salmo que nosotros acabamos de leer, donde él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Un hombre que ya tenía muy claro cuál era su situación, de dónde provenía él. Esa es la dura realidad. Nadie nace básicamente bueno. Al contrario, nace radicalmente pecador. Vamos entonces, en segundo lugar, a nuestra siguiente observación. ¿Qué estamos dejando acá? Estamos dejando a un hombre que nace en pecado, cuya naturaleza no es buena delante de Dios. Todo lo que el hombre hace por su naturaleza es malo y lo lleva a la condenación. Así que miremos esto con un ojo muy piadoso y también, hermanos, con una sensibilidad que nos ayude a orar para que esto nosotros supliquemos a Dios, o que por esto nosotros supliquemos a Dios. Y es el deterioro de la cristiandad. Muchas personas han acudido a encontrar respuestas a este problema, pues cuando lo ven como problema, a diferentes estamentos fuera de la Biblia. Por eso la Biblia nos advierte aquí en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera los Corintios 2:14. Notamos que el hombre natural, ¿cómo va a entender eso de pecado y etcétera? Cuando esto no está en su diccionario, en su chip espiritual, no está. Así que, hermanos, la palabra nos manifiesta la poca o ninguna importancia de lo que algunos reformadores sociales, entiéndase, reformadores sociales, no reformadores bíblicos, cuidado, reformadores sociales, han elaborado para la elevación moral de las masas. El hombre ha estado inquieto en cómo puede perfeccionar el comportamiento de las personas. De ahí que ustedes han visto todo un sinnúmero de corrientes humanas para tratar de encaminar al hombre hacia un bien, que no sé ese bien para dónde los llevará según ellos, pero hacia un bien. Creen que hay un camino, pero quién sabe cuál será el fin. Así que hay naciones enteras donde sus ilustres políticos han planeado para la paz. Esa paz que se ha perdido no solamente en sus propias naciones, sino fuera de ellas. Se han levantado ideologías de soñadores que desearían ver a este mundo transformado y que pudieran, ojalá, gozar de una edad de oro inquebrantable. Muchos de estos ilustres hombres han puesto sus esperanzas y toda su elaboración en esas cosas que se han imaginado sin que puedan a la hora de la verdad ser ciertas. Y eso lo podríamos nosotros llamar puras fantasías. No se han detenido usando toda clase de filosofías y huecas sutilezas, como dice la Escritura. Dice que para cambiar al hombre, usando las formas más diversas de religiones, ejercicios espirituales. ¿Ustedes han oído que hay que practicar el yoga? Claro. Haciendo un poco de pujo y unos ejercicios, usted puede ser bueno. Cada uno usando su propia conciencia, sus propios pensamientos, su propia fuerza. ¡Qué ilusos! Tenemos que ser muy realistas, ya que por el pecado del hombre, las guerras, el odio, el derramamiento de sangre, las divisiones, el orgullo, el deseo perverso de poder, la avaricia, etcétera, etcétera, jamás serán desterrados mientras la naturaleza humana caída exista y manifieste ser lo que es, y mucho más cuando el hombre no ha reconocido a Dios como suprema autoridad. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. ¿Notan ustedes? Están haciendo bien, pero lo están haciendo de manera corrupta. Hace unos días, aquí en nuestro país, uno de nuestros presidentes ganó el Nobel de la Paz. Yo no sé qué tan absurdo fue eso. Pero estamos mirando que esto no fue más sino un premio por ahí de mucha popularidad, pero aquí en nuestro país estamos viendo eso, que ya realmente sí se merecía este hombre y por lo que se hizo ya estamos perfectos. No, hermano, la naturaleza caída del hombre sigue igual. Antes se ha puesto más difícil. Observen lo que ha pasado estos días. Nada más por aquí en estos lugares, cómo volvieron nuestras calles y demás. No hay control, cada día están más malos. Así que esa es la expresión de un hombre natural y que está alejado de Dios. Ese es el comportamiento. Pero hay algo que, como les decía, hermanos, tiene que causar estupor y vergüenza en nosotros.
y es la tendencia de la cristiandad moderna. Y me voy a referir a esas organizaciones que han decidido llamarse iglesias cristianas, que pululan por doquier. Están aquí y allá. Sale usted y encuentra 6 o 7 por ahí, que han subestimado de una forma pública la maldad del pecado y de sobrellevar la capacidad moral de los hombres. Están dirigidas por sus populares pastores y maestros, de los cuales el Señor advirtió en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esos hombres que desde sus escenarios de espectáculos y prédicas sostienen que Dios ama al pecador y no hacen nada para corregir el estado pecaminoso de sus adeptos. Así es que tienen en medio de sus seguidores cuanto revoltijo y mezcolanza espiritual y moral puedan tener. Se les presentan y su postulado de ellos dicen, es mejor tenerlos aquí que en esos lugares y ser dejados allá al mundo. Alguna vez tuve que hablar con relación a eso, porque cuando estaba en X iglesia, veía que esas danzas que comenzaron a tener, eso que tenía de bueno, yo decía, eso ya se está volviendo como una pista de baile o algo así. Y las respuestas de ellos fue esa. Es mejor tenerlos danzando aquí y no bailando en un bar. O sea, permitirles el pecado ahí adentro, así sea con música, con letras cristianas. A estas personas les importa más los números y el dinero que las vidas de las personas que allí asisten. Y es más, todas sus conferencias, todas sus consejerías van acorde a mantenerlos en esa dejación moral y espiritual, alimentando cada vez con esto su degradación espiritual. Allá nadie le dicen que eso es pecado. Ya usted fue perdonado, eso no es pecado, para nada. Eso ya no se vuelva a nombrar aquí, porque usted se puede atar con los dichos de su boca. Es lo que dicen. En vez de proclamar a voz en cuello la atrocidad y cáncer del pecado, han oscurecido en algunos de esos lugares la autoridad de la palabra de Dios y en otros, más terriblemente, la han borrado. De tal manera que si se pudiera hacer una prueba sobre estos lugares, muy seguramente nos encontraremos que allí permanecen sin ningún tipo de cambio hombres caídos, arruinados y espiritualmente muertos. Es muy claro el Señor en Mateo 7:21 cuando nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí podemos argumentar con toda seguridad que los anteriormente mencionados, tanto los que dirigen como sus seguidores, aún permanecen en la oscuridad y que mientras el pecado no sea visto a la luz de la ley de Dios y del Evangelio, continuará su poderosa carrera devastadora y desenfrenada en la vida del ser humano. Así que hay una imperiosa necesidad de demostrar por las enseñanzas de las Sagradas Escrituras las oscuras profundidades de la poderosa depravación humana y sea expuesto su mortal peligro y así entender lo que significan esas terribles palabras de Efesios 2:1 que ya leímos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces nos vamos a la tercera observación. Hemos visto entonces la situación del hombre. Hemos visto cómo el hombre ha tratado de corregir eso.
pero también hemos visto cómo lo que debería ser una solución no lo es. Hasta aquí no lo es. Y entonces es cuando aparece el tercero de nuestros puntos, de nuestras observaciones, y es el fin del ministerio evangélico ante la depravación del hombre. Aunque parezca reiterativo lo que voy a decir, es necesario que seamos enfáticos. Concretamente, el estado de miseria y ruina por el pecado en el cual ha caído la raza humana. Yo quiero que ustedes entiendan muy bien esto. Muy bien esto. Debido a ese estado de pecado, de ruina y miseria, el hombre ha sido hecho culpable y miserable. Y el hombre por esa razón ha sido separado de Dios, que es la única fuente y origen de toda felicidad y de toda santidad. Este pecado ha arruinado al hombre en cuerpo y alma. Ya lo leímos en la confesión de fe y lo hemos visto por la práctica. Lo ha llenado de enfermedad y dolencia. Ha desfigurado y destruido la imagen de Dios en la cual fue creado. Ha destrozado todas las facultades humanas. Ha roto su juicio. Ha contaminado su imaginación. Ha enajenado sus afectos. Con lo cual, lo que ha conseguido es amar más al pecado y odiar a Dios. Ese estado que acabo de describir, a ese estado se le llama depravación total. Si bien es cierto que al usar este término depravación, a algunos les parece exagerado y a otros muy ofensivo. Lo que se quiere decir es que el hombre está viciado, está corrupto y pervertido por el pecado. Esa es la realidad. Así que no podemos llamar a esto de otra forma, de una forma más simple o más amistosa. El hombre está en un pecado terrible, alejado de Dios, está depravado por él y no le podemos decir de otra manera como para que suene música a sus oídos. Esa es la realidad. Al hablar de la depravación total, lo que se está queriendo decir es que el hombre está deshecho, está perdido y espiritualmente muerto. En consecuencia, está sin fuerza alguna y es completamente incapaz de valerse por sí mismo. Está expuesto a la ira de Dios y es incapaz, como ya lo dijimos, de realizar una sola obra que sea aceptada por el Señor. Así que desde Génesis hasta el Apocalipsis se da testimonio de esta verdad. Hermanos, el plan de salvación enseñado en la Escritura no se podía establecer sobre ninguna otra hipótesis. La imposibilidad que el hombre obtenga la aprobación de Dios por sus propias obras, el mismo Señor Jesucristo nos la enseñó a través de un ejemplo bíblico que encontramos con el joven rico. ¿Ustedes recuerdan ese asunto? Está en Mateo 19. Mateo 19. Y encontramos allí cómo el Señor nos trae a memoria cómo realmente es que el hombre quiere buscar arreglar la situación por sus propios medios. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, noten esto, noten la pregunta. ¿Qué bien haré para tener vida eterna? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres encontrar la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuál es la respuesta de este muchacho? ¿Cuál es?
Y entonces el Señor le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otra vez el joven le pregunta, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí ya no gustó. Eso ya no le gustó. El Señor no solamente quería que tuviera en memoria los mandamientos y que externamente los pudiera cumplir, sino lo llevó más allá, hacia su egoísmo, hacia lo que él le gustaba más, sus propiedades, todo lo que tenía que él no podía dejar. Entonces dice la Escritura, como pasa con muchos hermanos, este joven vino a él, al Señor, mostrando sus estándares humanos. Él se consideraba un modelo de virtud, de logros religiosos. Sin embargo, como todos los que confían en su propio esfuerzo, ignorando la espiritualidad y el rigor de la ley de Dios, cuando Cristo los pone a prueba, sus justicias y expectativas se desvanecen, y como le ocurrió a ese joven, como dice en el versículo 22, y se fue triste. Muchos quieren evitar que se hable de esta doctrina. Otros la ignoran. Pero al hablar de la doctrina de la depravación, es una doctrina de suma importancia. ¿Cómo más el hombre se daría cuenta de su paupérrima condición frente a Dios si no se le declarara su terrible estado? Es allí donde aparece el ministerio del Evangelio, como el mensajero de la palabra de verdad que se describe en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Hermanos, ¿cómo esos pecadores, cómo esa sociedad en la cual nosotros vivimos, esa sociedad que nos escandaliza tanto, hacen las cosas que hacen? Nosotros, ¿cómo podemos ayudarles a salir de ahí? ¿Qué hay que hacer? ¿Habrá algo que nosotros tengamos que hacer? ¿O simplemente sentarnos en una butaca con la Biblia en nuestro canto y hacer terrible la condición de esta gente? Esa no debería ser nuestra situación. Estirar el dedo y señalar hacia muchos que en este momento están navegando en esa situación tan difícil y oscura. Cristo el Señor, por su evangelio, hace una revelación gloriosa a la mente de los hombres. Pero el designio del diablo es mantener a los hombres en la ignorancia. Cuando Satanás no puede mantener fuera del mundo la luz del evangelio de Cristo, él no se queda quieto, no se ahorra esfuerzos para mantener a los hombres fuera del evangelio o ponerlos en su contra. El rechazo del evangelio aquí se atribuye a la ceguera voluntaria y a la maldad del corazón humano. Además, Juan 12, versículos 39 y 40, dice el apóstol, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane.
¿Quién es el que está mayormente interesado en que la gente no conozca el evangelio? El diablo. Y muchos que hoy predican el evangelio no son sino armas que Satanás está usando para enceguecer a otros. Escuchen lo que el puritano David Clarkson en uno de sus sermones dijo. Abro comillas para su comentario. El fin del ministerio evangélico es traer a los pecadores a Cristo. Su camino hacia este fin radica en reconocer su miseria sin Cristo. Los ingredientes de esta miseria son su pecaminosidad original y actual, la ira de Dios a la cual el pecado los ha expuesto y nuestra impotencia para librarnos del pecado o de la ira. Y más adelante dice, para guiarlos de esta manera por un sentido de miseria hacia aquel que es el único que los puede liberar de ella. Cierro su comentario. Este ministerio evangélico está sustentado en la Biblia y cuyo objetivo es dar a conocer a Dios y describir al hombre tal y como aparece ante los ojos de su Creador y mostrar la relación del uno con el otro. Este es el asunto más importante que todos los siervos del Señor debemos realizar, no solo declarando las perfecciones divinas, sino también mostrando tan claramente la condición original y la apostasía de todo hombre, así como la solución y el remedio dado por el Señor para la salida de su ruina. Romanos 1:16, el apóstol Pablo hablando, que él no se avergonzará del evangelio, y luego describe qué es el evangelio. Y el evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el santo evangelio el que se debe predicar. No son conferencias que puedan animar a los hombres a mantenerse como están. No es lo que el hombre diga, cómo él puede vivir rectamente. No es lo que los políticos enseñan y profesores y demás, que sin Cristo dicen y hacen muchas cosas. Se debe enseñar realmente lo que es el evangelio de Cristo. Se debe enseñar para que se vea realmente el horror del pozo en el que por naturaleza el hombre reposa. Y que después de ver ese horror donde está, puedan ver a Cristo y puedan apreciar apropiadamente la salvación del Señor. Es la condición caída del hombre, la terrible enfermedad para la cual la redención divina es la única cura. Así que, hermanos, está en nosotros predicar el evangelio sin ningún tipo de demora. Pero predicar el evangelio, no tenemos que predicar otra cosa. Es el evangelio, es la palabra de Dios. No tenemos que entretener a nadie. Nosotros tenemos que ser muy serios, muy juiciosos, muy responsables con la predicación del evangelio. No tenemos que acomodarle el evangelio a las personas. Las personas se deben acomodar al evangelio. Es eso lo que nos manda el Señor. Mire lo que dice la Escritura con relación a esto en 2 Timoteo 4, 1 y 2. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Prediquemos el evangelio sin demora y con perseverancia. Ese es el fin del ministerio evangélico.
Eso lo sabemos. Hemos sido encausados hacia allá. Conocemos la verdad del Señor. Enseñemos la verdad del Señor. Vuelta otra vez. No tenemos que enseñar otra cosa. Es lo que Dios nos ha enseñado. Concluyamos aquí, hermanos. Otra vez tengo que ir al Salmo 51:5, donde dice David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En esta oración, el rey David, luego de su estruendoso pecado, él reconoce y confiesa su congénita corrupción. David quería dar a entender que desde su nacimiento estaba inclinado hacia el pecado, pero para claridad de muchos, no fue así que el hombre salió de las manos de Dios, pues Dios lo creó recto y perfecto, y además de esto, como leímos, le dio una ley perfecta. Pero desde la caída de Edén, por Adán y su mujer, todos nosotros venimos de ese mundo, venimos a este mundo con una naturaleza corrupta, degenerada de su original pureza y rectitud. Hermanos, aquí la sociedad no nos ha hecho malos. Es que somos malos desde nuestra concepción. Sin embargo, es en esta sociedad en la que hemos podido desarrollar la maldad de nuestro corazón. Segundo, encontramos falsos maestros que no solo son peligrosos, sino también perjudiciales. Engañan a las personas en el asunto más importante, la salvación del alma. Ocultan de sus creyentes el desastre del pecado y los sostienen con golosinas con las que entretienen sus almas, con lo que no aprovecha. Son maestros del entretenimiento, no de la verdad. Y colocan en sus locales letreros en donde se anuncian como iglesias cristianas, causando con esto más vergüenza que seriedad en el Evangelio. Esas organizaciones han venido causando más detrimento a la verdad del Evangelio de Cristo, permitiendo a los hombres que sostengan su pecado y alta moral, en lugar de declarar el juicio y la ira de Dios con el pecador. Y en tercer lugar, aquí hay dos asuntos importantes. Por un lado, es necesario que se exponga la doctrina de la depravación total. Ese va a ser nuestro tema de aquí en adelante, la depravación total. No espero que usted se sacie de eso, sino espero que usted entienda esto y que a través de su entendimiento busque a Cristo. Pues solo ella es la que puede dar cuenta de lo malo y perverso de la naturaleza humana y la distancia tan abismal que separa al hombre de la santidad de Dios y lo coloca en las puertas del infierno y bajo la justa ira de Dios. Pero por otro lado, lo importante que es el ministerio evangélico, un ministerio evangélico serio, bíblico, responsable, que sabiendo la condición caída del hombre, proclama a Cristo como el Redentor divino, que su vida vino a dar por la salvación de muchos. Y termino con esto, hermanos. Usted, amigo que nos escucha, hace más de 2000 años, en el Monte Calvario se levantó una cruz. Y allí en esa cruz, un hombre clavado, un hombre que se sujetó a la voluntad de su Padre, y un hombre que por amor no reprobó nada de lo que le estaban haciendo. Ese hombre se llama Jesús. Y allá en esa cruz sufrió todos los dolores y los rigores de la ira del Señor. Esa ira que era sobre usted y sobre mí.
Él murió por nuestros pecados, pero allá en esa cruz nos redimió, nos justificó ante el Padre, nos reconcilió con Dios. Allí cada herida de su cuerpo y cada gota de su sangre vino a cumplir un propósito: lavar nuestras conciencias y hacernos nuevas criaturas, alejarnos de la ira de Dios y ponernos en el camino de la santificación a la vida eterna. Este hombre murió en la cruz, pero no se quedó ahí, resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Está mediando por usted y por mí. Y está esperando que usted escuche su voz y que pueda venir a Él. Él perdonará sus pecados como ha perdonado el pecado de muchos de nosotros. Nos hará nuevas criaturas, donde nuestro camino hoy, gracias al Señor, aunque es por un camino estrecho, con muchas pruebas y dificultades, Él va con nosotros, Él nos guía, Él nos bendice y hará lo mismo con usted. Venga al Señor, deje de ser oidor y venga a Cristo. Es nuestro consejo el día de hoy. Oremos.